¿Qué consecuencias puede tener para un hospital ser víctima de un ciberataque? Las consecuencias para un hospital pueden ser múltiples, desde pérdida operacional y tener que hacer las cosas de manera manual porque han perdido el control de sus sistemas informáticos, hasta incluso, y que suele ser lo más grave, y además una de las grandes cosas que estamos viendo últimamente que los ciberatacantes están detrás, y es la pérdida de los datos o el secuestro de los datos porque están cifrados y no podemos acceder a ellos, incluso lo que se está dando a denominar la doble y triple extorsión. Es decir, no solamente nos piden un rescate por liberar nuestros datos y que los podamos seguir utilizando, sino que también nos piden un rescate o nos pueden llegar a pedir un rescate o presionar porque no liberen esos datos, que son datos sensibles, que son datos de pacientes de nuestro hospital que pueden ser muy sensibles, e incluso en algunas ocasiones hemos estado viendo lo que denominamos la triple extorsión, es decir, ir a los pacientes o ir a aquellos miembros de hospital, paciente, etcétera, que tienen información sensible y que puede ser utilizada en su contra y a la cual los ciberatacantes han tenido acceso. Por ejemplo, pues divulgar una historia de enfermedades mentales sobre un paciente que sea relevante, o algún tipo de desorden alimenticio o cualquier otro tipo de... Al final esta información de salud son muy sensibles y pueden ser utilizadas en contra precisamente de los pacientes. Por eso es importante que esos datos estén muy controlados, y ese es uno de los grandes ataques, uno de los grandes problemas que pueden surgir precisamente de un ataque de este tipo. Aparte, obviamente, como hemos dicho antes, de el no tener acceso a los registros médicos, el tener inoperativo parte de los sistemas de los ordenadores, no poder hacer o no poder utilizar equipo médico hasta que se restauren los sistemas, etcétera, etcétera. Todo eso es, al final, un mal funcionamiento o un funcionamiento subóptimo de los recursos informáticos del hospital, pero también un secuestro de esos datos que están en el hospital, que en muchas ocasiones son muy sensibles o pueden ser utilizados en contra no solo del hospital, sino también de los pacientes. ¿Qué diferentes técnicas suelen usar los ciberdelincuentes para atacar a las instituciones sanitarias? Bueno, tenemos que tener en cuenta que las instituciones sanitarias no son muy diferentes del resto de las instituciones en términos de tipología de los ataques, victimología, etcétera. Al final se utilizan el mismo tipo de sistemas, se utilizan los mismos métodos tradicionales, y lo que tenemos que estar atentos es que la inmensa mayoría de todos estos ataques empiezan con un robo de contraseñas, un robo de credenciales, y a partir de ahí gradualmente los ciberatacantes se mueven dentro de la compañía, dentro de la institución, para gradualmente tener más control de diferentes servidores y diferentes equipos dentro del centro, y al final lanzar el ciberataque global, que puede ser, habitualmente suele ser o bien un espionaje o bien en estos casos un espionaje o bien un ataque en el cual lo que están buscando es un ransomware, están buscando un rescate por los datos, con una, como decíamos en algunas ocasiones, doble o triple extorsión, es decir, no solamente por recuperar los datos, sino también por no divulgarlos, o incluso un chantaje personalizado a aquellos pacientes del hospital que tengan una condición médica más sensible y que puedan ser susceptibles de ser chantajeados precisamente por esto. Ese ataque siempre va a estar originado al final por otros tipos de ataque, como puede ser una vulnerabilidad, un acceso remoto o un robo de contraseñas, y es a estos a los que tenemos que estar más atentos. Muy atentos a esa primera intrusión, esa intrusión inicial, y muy atentos también a los movimientos internos laterales sospechosos que nos pueden hacer, sospechar que puede haber uno de estos atacantes dentro de nuestra organización. ¿Están ciberprotegidas las instituciones sanitarias en este país? Por supuesto, tienen medidas de protección, y esas medidas de protección se actualizan razonablemente, pero eso no quiere decir que estén siempre a la última o que estén siempre preparados para cualquier tipo de ciberataque. Hay que ser muy consciente de que los ataques tienen una dinamicidad extraordinaria y que cambian y mutan prácticamente todos los años, y seguro en algunas ocasiones que en meses o en semanas la tipología del ataque ha variado completamente. Tenemos que estar atentos a eso, tenemos que estar atentos a cuáles son las últimas técnicas que se utilizan. La inteligencia sobre amenazas es fundamental, el saber que estás bajo el objetivo de alguno de esos atacantes, el saber que hay campañas contra determinadas entidades o determinados tipos de compañías, es
es algo que es muy importante estar atento y, por supuesto, utilizar toda la información posible para protegernos, no solamente en operacional, es decir, en lo que es detectar los ataques o detectar qué es lo que está ocurriendo, sino también esa información estratégica que nos va a permitir saber que estamos en el centro de un ciberataque. En general, sí que existen protecciones, sí que podemos decir que hay medidas correctoras y medidas protectoras para en estos entornos, pero aún así se demuestra que en muchas ocasiones no se adaptan a la velocidad a la que los atacantes evolucionan, y eso es algo a lo cual tenemos que tener y prestar mucha atención.